Mi nombre es Jessica Alexandra Castañeda Rojas, estudiante de Regencia en Farmacia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD Capitalito. Voy a hacer mi presentación de las cuatro biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Una molécula orgánica es una molécula formada principalmente por átomos de carbono e hidrógeno. Hay cuatro tipos de moléculas orgánicas, como las podemos ver en la imagen son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos. Los carbohidratos, a menudo conocidos como glucanos, son azúcares simples o monosacáridos y todas las moléculas más grandes construidas con monómeros de azúcar. Las funciones principales de los carbohidratos son almacenar energía química y fungir como duraderos materiales biológicos de construcción. La mayor parte de los azúcares tienen una fórmula general CH2ON. Los azúcares importantes en el metabolismo celular tienen valores de N que van de 3 a 7. Aquellos cuyos valores de N que son iguales a 3, 4, 5, 6, 7 son llamados triosas, tetrosas, pentosas, esosas y etosas. Monosacáridos. Son los glúcidos más sencillos que no se hidrolizan, es decir, que no se descomponen para dar a otros compuestos conteniendo de 3 a 6 átomos de carbono. Ejemplo, la glucosa es el monosacárido clave en el metabolismo porque nuestro cuerpo la utiliza para poder obtener energía de forma inmediata, siendo combustible de nuestras células, músculo y cerebro. Desoxirribosa. Es un azúcar que ha perdido un oxígeno al ser reemplazado un oshidrilo por un hidrógeno. La fructosa es una forma de azúcar encontrada en los vegetales, frutos y la miel. La ribosa es una pentosa de alta relevancia en los seres vivos. Polisacáridos. Como la imagen lo dice, son macromoléculas formadas por la unión de monosacáridos mediante enlaces glucósidos. Se clasifican según su función estructural y reserva. Su composición homopolisacáridos, que son los monosacáridos iguales, heteropolisacáridos, que son monosacáridos distintos. Un ejemplo de polisacárido es el glucógeno y almidón. Oligas, oligosacáridos. Los azúcares también pueden unirse para formar pequeñas cadenas llamadas oligosacáridos. Oligo poco. Por lo general estas sucesiones se encuentran unidas por enlaces covalentes con lípidos y proteínas, lo que convierte en glucolípidos y glucoproteínas en dicho orden. Los oligosacáridos son carbohidratos que provienen de la unión de algunos monosacáridos. Se consideran de este grupo a los carbohidratos que tienen de 2 a 10 monosacáridos. Característica de los carbohidratos. Están compuestos por carbono, oxígeno y hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Son moléculas orgánicas también esenciales para la vida. Función de los carbohidratos. Las dos funciones principales de los carbohidratos son energética y reguladora. Energética, los carbohidratos funcionan como reserva energética porque puede usarse de manera inmediata. Esa función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser a diario. Reguladora, la celulosa se encarga de regular el tránsito intestinal teniendo además de este otros efectos beneficiosos para la salud, tales como disminuye el estreñimiento, aumenta la sensación de saciedad, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol. En el caso de los que sufren diabetes, disminuye la subida del azúcar en la sangre. Lípidos. Los lípidos son un grupo diverso de moléculas biológicas no polares cuyas propiedades comunes son su capacidad para disolverse en solventes orgánicos.
como el cloroformo o el benceno, y su incapacidad para hacerlo en el agua, una cualidad que explica muchas de sus funciones biológicas y diversa. Los lípidos importantes en la función celular incluyen grasas, esteroides y fosfolípidos. Aquí está la clasificación de los lípidos: lípidos simples, lípidos complejos, lípidos isoprenoides. Ácidos grasos. Eh, Son ácidos orgánicos monoenoicos que se encuentran presentes en las grasas, raramente libres y casi siempre esterificando el glicerol y eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y tienen un número par de átomos de carbono. Estos ácidos grasos se dividen en triglicéridos y fosfolípidos. Los triglicéridos, conformados por tres ácidos grasos y un glicerol, este es la principal molécula de almacenamiento de energía presente en el tejido adiposo. Los fosfolípidos son aquellas que contienen ácido fosfórico y un ácido aminito o alcohol nitrogenado. Estos se encuentran en moléculas complejas de lipoproteína, en las beta-lipoproteínas y en las alfa-lipoproteínas. Ceras. Estas se encuentran formadas por un ácido graso y un alcohol. Son completamente insolubles en agua. Se logran encontrar en las plantas como cubierta protectora contra agua y animales como capa protectora del conducto auditivo. Una de las ceras más conocidas es la que segregan las abejas para confeccionar su panal. Colesterol. El colesterol es un tipo de grasa que se encuentra en nuestro organismo formando parte de las membranas celulares, lipoproteínas y hormonas esteroideas. Entre ellas se encuentran hormonas sexuales, estrógenos, progesterona. Característica de los lípidos. Los lípidos son biomoléculas muy diversas. Unos están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Función de los lípidos. Función energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación. La reserva del agua. La combustión aeróbica de los lípidos produce una gran cantidad de agua metabólica. Función térmica. Los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Función transportadora. El transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Proteínas. Son las macromoléculas que realizan todas las actividades celulares. Las proteínas, como enzima, aceleran en gran medida las reacciones metabólicas. Como cables estructurales, brindan soporte mecánico tanto dentro de las células como en su periferia. Como hormonas, factores de crecimiento y activadores génicos, realizan una gran cantidad de funciones reguladoras. Como receptores de membranas y transportadores, determinan antes que reaccionan una célula y qué tipos de sustancias entran y salen de ella, como filamentos contráctiles y motores moleculares constituyen la maquinaria para los movimientos biológicos. Como ejemplos tenemos las siguientes imágenes. Las plumas, que son adaptaciones en las aves para el aislamiento térmico, el vuelo y la identificación sexual. Y los lentes oculares de las arañas, que enfocan los rayos de la luz. Clasificación: proteínas simples.
Una, una holoproteína o proteína simple es una proteína que solo tiene aminoácidos en su composición en contraposición a una proteína conjugada. Según su forma, las proteínas se clasifican en dos tipos, que son proteínas fibrosas y proteínas globulares. Proteínas fibrosas, como hebras ya sean solas o en grupo, generalmente poseen estructuras secundarias, insolubles en agua, unidades estructurales o estructuras protectoras. Proteínas globulares, casi redondeadas en su contorno, con su estructura terciaria o cuaternaria, en su mayoría solubles. Si son pequeñas, disminuye la solubilidad y aumentan la coagulabilidad con el calor, con aumento de tamaño, por ejemplo, las enzimas. Clasificación. Proteínas globulares. Están constituidas por cadenas polipépticas plegadas estructuralmente adoptando formas esféricas o globulares compactas, por lo que presentan estructuras terciarias y cuaternarias. A este grupo pertenecen las albuminas, son solubles en agua y coagulables por el calor. Ejemplo, la beta amilasa, la albumina de huevo. Las globulinas, solubles en agua, se coagulan al calentarse en altas temperaturas. Ejemplos, anticuerpos en la sangre. Las histonas, de carácter básico asociadas al ADN. Ejemplo, los espermatozoides. La mayoría de enzimas son proteínas globulares. Proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipéptica, un componente que no es un aminoácido denominado grupo prostético. Estos complejos de proteína y otras moléculas diferentes se pueden dividir en 7 tipos. Nucleoproteínas, proteínas más ácidos nucleicos. Como su nombre lo dice, se encuentran en el núcleo. En su mayoría constituyen los cromosomas. Las lipoproteínas, proteínas más lípidos, se encuentran en las membranas y la superficie de la membrana. Las glicoproteínas, proteínas más hidrato de carbono, juegan un papel importante en los sistemas de reconocimiento de las células y los mecanismos celulares de defensa contra los microorganismos. Cromoproteínas, se encuentran en flavoproteína. Metalproteínas, son complejos de proteína con elementos metálicos tales como zinc, hierro, cobre, manganeso. Mucoproteínas, proteínas más móvil, están presentes en la saliva. Ejemplo, mucina. Fosfoproteína, proteína más fosfato, están presentes en la leche y huevos. Características de las proteínas. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas contienen azufre y fósforo. Están formados por la unión de aminoácidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de un aminoácido en una proteína depende del código genético ADN de la persona. Bueno, la función de las proteínas las encontramos en este cuadro, que tenemos la función, ejemplo y acción. Por ejemplo, reserva ovoalbumina, acción almacén de aminoácidos. En la estructural tenemos colágeno, forma tendones, huesos, cartílago y piel. Hormonal, insulina, regula el metabolismo glucídico. En transporte, hemoglobina, transporta oxígeno en vertebrado. Defensiva, inmunoglobina, defensa inmunológica. Contráctil, actina, contracción muscular en miofibrillas. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidas con series largas, cadenas de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos sirven sobre todo para el almacenamiento y la transmisión de información genética, aunque también puede tener funciones estructurales
o catalítica. Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos vivos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. ADN es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el material genético de los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, que es desoxirribosa, y grupos fosfatos enganchados a cada azúcar. Hay una de las siguientes cuatro bases: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. ARN. El ácido ribonucleico ARN es una molécula similar al ADN. A diferencia del ADN, el ARN es de cadena sencilla. Una hebra de ARN tiene un eje constituido por un azúcar ribosa de y grupos de fosfato de forma alterna. Unidos a cada azúcar se encuentra una de las cuatro bases: adenina, uracilo, citosina o guanina. Hay diferentes tipos de ARN en la célula: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. El ARN participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. Clasificación: nucleócido o nucleótidos. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de tres unidades: un monosacárido de 5 carbonos, una pentosa ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ARN, una base nitrogenada purínica, adenina, guanina, o pirimidínica, citosina, timina o uracilo, y un grupo fosfato, ácido fosfórico. Tanto la base nitrogenada como los grupos fosfato están unidos a la pentosa. La unidad formada por el enlace de la pentosa y de la base nitrogenada se denomina nucleócido. Características: los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Están constituidos por nucleótidos. Contienen toda la información acerca del genoma de los organismos. Tienen diferente y específica locación subcelular. Función de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos la duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN mensajero y otros. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Bueno, pues esto es todo. Aquí está la bibliografía.